Pensemos en esto por un momento. Desde la bacteria más diminuta hasta la ballena azul más grande, absolutamente todos los seres vivos que vemos en la Tierra son el resultado de un proceso de evolución larguísimo, de miles de millones de años. Pero, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿de dónde salió esa primera chispa de vida que, con el tiempo, dio lugar a toda la increíble diversidad que nos rodea? Es sin duda una de las preguntas más fascinantes que podemos hacernos. Bueno, para intentar resolver este gran misterio, es importante saber que existen, a grandes rasgos, dos puntos de vista principales que intentan darle una explicación. Por un lado tenemos la perspectiva que nos dice que todo lo que existe, toda la vida, fue obra de una voluntad divina, de una entidad superior e inteligente que lo diseñó todo. Y por otro lado está la teoría científica. Esta propone que la vida fue el resultado de un proceso puramente físico y químico. La idea es que en el océano primitivo había compuestos como hidrógeno, metano, amoníaco, y que gracias a la energía del sol y de los volcanes, estos compuestos reaccionaron entre sí y acabaron dando lugar a los primerísimos seres vivos. Venga, pues vamos a seguir el rastro de esa explicación científica. Nos espera un viaje en el tiempo de miles de millones de años, nada menos que hasta el nacimiento de nuestro planeta. Nuestra historia empieza aquí. Hace 4.600 millones de años se formó la Tierra. Pero ojo, al principio era un lugar totalmente inhóspito. Las condiciones eran tan extremas que la vida, tal y como lo entendemos, era sencillamente imposible. Pero unos 1.000 millones de años más tarde, la cosa cambió, y vaya si cambió. En las profundidades de aquellos océanos primitivos ocurrió algo realmente extraordinario. Aparecieron las primeras formas de vida. A ver, es muy importante que no nos imaginemos criaturas complejas, Para nada. Hablamos de organismos unicelulares, seres súper simples como bacterias u hongos. Pero aunque sencillos, tenían el poder de cambiar un planeta de arriba a abajo. Y aquí viene lo alucinante. Estos seres diminutos se alimentaban de dióxido de carbono y como producto de desecho soltaban oxígeno. Ellos no lo sabían, claro, pero estaban llevando a cabo la mayor transformación planetaria de la historia. Poco a poco, durante millones de años, llenaron la atmósfera de oxígeno. Básicamente prepararon el escenario para la siguiente gran revolución, la llegada de la vida multicelular. A todo este proceso de cambio, de adaptación continua, de transformaciones a lo largo de millones de años, es a lo que llamamos evolución. Es el motor que ha impulsado toda la increíble variedad de vida que existe. Y fue justo en este momento cuando ese motor de la evolución, por así decirlo, pisó el acelerador a fondo. Esto provocó una auténtica explosión de nuevas y más complejas formas de vida. Hace unos 700 millones de años, los organismos multicelulares se expandieron por todo el planeta. Los mares se convirtieron en un auténtico hervidero de vida, algas, moluscos, estrellas de mar, los primeros peces. El mundo estaba a rebosar. Y claro, esto trajo consigo un nuevo reto, una competencia brutal por los recursos. Con los océanos tan llenos de vida y competencia, algunas especies se vieron empujadas a buscar nuevas oportunidades, y el único sitio al que podían ir era hacia afuera, hacia la superficie, hacia tierra firme. Los pioneros, los valientes que se atrevieron a dar este paso, fueron los anfibios. Dieron un salto evolutivo gigantesco, convirtiéndose en los primeros capaces de vivir tanto en el agua como en la tierra. Imaginemos lo que supuso eso. Conquistaron dos mundos a la vez. Con el paso del tiempo, algunos de esos anfibios se fueron independizando cada vez más del agua. Desarrollaron una piel más resistente para no secarse y huevos con cáscara que podían sobrevivir fuera del agua. Habían nacido los reptiles, los primeros conquistadores a tiempo completo del medio terrestre. Y aquí es donde vemos lo increíblemente creativa que puede ser la evolución. A partir de un mismo ancestro reptil, el árbol de la vida se dividió en dos ramas espectaculares. Un grupo aligeró sus huesos y sus escamas se transformaron en plumas, dando lugar a las aves. Otro grupo desarrolló pelo y glándulas mamarias, convirtiéndose en los primeros mamíferos. La historia de los mamíferos, por supuesto, continuó. Se diversificaron en miles de formas y tamaños. Y millones de años después, una de esas ramas evolutivas nos llevaría directamente hasta los primates, el grupo al que de hecho pertenecemos. Claro, con una historia tan inmensa y tan compleja, para poder estudiarla bien, los científicos han tenido que organizarla, dividirla en grandes capítulos para que podamos entenderla mejor. Pues bien, cada uno de esos grandes capítulos se conoce como una era. Podemos imaginarlo como si fuera un acto en la gran obra de teatro del planeta. Un periodo de tiempo muy largo donde la vida y las condiciones geológicas tienen unas características muy concretas que las distinguen de lo que hubo antes y después.
En general, toda la historia de la Tierra se agrupa en 2 supercapítulos, 2 eones. El primero, el Precámbrico, un periodo larguísimo de 4.000 millones de años con muchísima actividad volcánica y donde solo existía vida unicelular. Y después el Fanerozoico, y que se caracteriza, como ya hemos visto, por esa gran explosión de vida multicelular. Y dentro de este último eón, el nuestro, encontramos las eras que seguro nos suenan más. La Paleozoica, que fue la era de los peces y los anfibios. Luego la Mesozoica, la famosísima era de los grandes reptiles, los dinosaurios. Y por último, la era Cenozoica, que es la nuestra, la era de los mamíferos, y en la que aparecieron las primeras especies humanas. Hemos recorrido 4.600 millones de años en solo unos minutos. Un viaje fascinante, ¿verdad? Desde aquella primera célula hasta la increíble complejidad del presente. Y claro, todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Después de todos estos miles de millones de años de evolución, ¿qué es lo que sigue?